Saludos y lindo día. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a compartir y suscribirte. No olvides hacerlo marcando la campanita. Saludos. Para hoy tenemos tres conceptos que vamos a dar inicio. Se llaman Nidui, Kerem y Shamatha. Y era la disciplina en el antiguo Israel. Vamos a ver en la segunda parte de la presentación cómo la sociedad Watchtower la aplica hoy día. Cuando Jesús le dijo a sus seguidores las consecuencias de imitar sus pasos, les estaba informando la clase de disciplina y castigo al que se exponían. Él estaba señalando la forma de rechazo por etapas del sistema judío. En esta sociedad estaba muy claro lo que Nidui, Kerem y Shamatha entrañaban y lo que cada una de ellas implicaba. Hoy vamos a presentar una muestra de este sistema legal usado en la sinagoga a la luz de Mateo 18, 15, 19. Es aquí donde Jesús presenta las instrucciones de cómo saldar las faltas entre las personas y en la segunda parte veremos cómo la sociedad Watchtower las aplica a los testigos y ex testigos de Jehová. En el texto de Mateo 18, 15 al 20, en la Biblia de Traducción del Nuevo Mundo, revisión del 2019, nos indica los pasos que Jesús dijo que eran necesarios para resolver las diferencias entre hermanos. Y en primer lugar, pues menciona que había que hablar a solas para hacer ver la falta al hermano, y si el hermano no reaccionaba, entonces buscar uno o más testigos para que el asunto pudiera confirmarse con el testimonio de los testigos, y si no los escuchaba, pues informarlo a la congregación, y si ni siquiera la congregación escuchaba, entonces que viera a la persona de ahí en adelante como alguien de las naciones y un cobrador de impuestos. Ahora, ¿cómo se trataba a la gente de las naciones y a los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús? Bueno, los judíos se relacionaban con los gentiles, que eran la gente de las naciones, en asuntos seglares, pero no había intimidad ni compañerismo tocante a la fe. En el tiempo de Jesús a estas personas se les trataba con desprecio. Por otro lado, los recaudadores de impuestos eran ceremonialmente inmundos y estaban excluidos en el trato normal entre los compatriotas porque ellos tenían una relación con los conquistadores del pueblo israelita y con otros publicanos, y ese tipo de rechazo era de carácter ceremonial, de rito y también social. La concordancia Strong exhaustiva en la página 233 del índice muestra cómo estaba organizada la sinagoga, la cual se encontraba bajo ancianos, gobernantes a cargo, asistentes bajo ancianos, la intención, ¿verdad?, la codicia de los principales asientos y la expulsión. Y el propósito de la sinagoga era llevar a cabo la oración, leer las escrituras, escuchar las exposiciones y disciplinar. Para impartir disciplina por causar de pecado era necesario, en primer lugar, definirlo. O sea, si había sido un pecado por transgresión, determinar su origen. En segundo lugar, qué había motivado a la persona para cometer el pecado. Y la tercera fase, que es clasificarlo. Por ejemplo, aquí menciona presuntuosidad, en qué consistía dicho pecado. Vemos que el Sanedrín era la Corte Suprema de la ley judía y su función era administrar justicia interpretando y aplicando la Torá, o sea, los 5 libros que Moisés escribió, el Pentateuco, y así absolver de culpabilidad, y su composición era por mayoría simple. Cuando se dictaminaba culpabilidad o inocencia, pues era por mayoría simple. Y para declarar culpabilidad, pues
estaba compuesto por 37 jueces. El mínimo, ¿verdad? Presenta que era 23 jueces y hasta un máximo de 71 según muestra Éxodo 24:1. Su inherencia era en asuntos religiosos, civiles y penales, pero cuando estaban bajo sujeción de otras potencias, el Sanedrín no podía condenar a muerte. En la página 53 del índice, Strong identifica los castigos y penalidades infringidos a los criminales. En esta tabla podemos ver quiénes eran los que se encargaban de llevar a cabo el castigo. Y era el Estado, la nación, profetas, testigos y soldados. Y las clases de castigo que eran los que se llevaban a cabo y se ejecutaban por órdenes de estos agentes. En esto vamos a ver cómo Nidui, Kerem y Shammata están reflejados en las escrituras, siendo modelos de castigo que entrañaban estos conceptos. El sistema legal de Nidui, Kerem y Shammata, vamos a ver cómo Nidui es la fase inicial del dicho sistema legal. Cuando la persona o un animal incurría en una ofensa por primera vez se aplicaba Nidui. En esta sujeción a disciplina, The International Standard Bible Encyclopedia expone que la ofensa y la penalidad parecía puramente personal, o sea, era del individuo. Por ejemplo, prohibición de compartir la navaja, el baño, la mesa, el trato social y la asistencia al templo. Su duración, y esto es interesante, la duración era por un tiempo preestablecido de 30, 60 a 90 días. Cuando se aplicaba Nidui se hacía mención pública y el sacerdote hacía la arenga pública de señalamiento y maldición, dependiendo de la gradación de la ofensa. Esto era muy importante porque Nidui podía llevar en sí a Kerem en conjunto. O sea, dependiendo de la gradación de esa ofensa, podía pasar simplemente de un Nidui a una etapa inicial de Kerem. De acuerdo al autor Asher Ben Buckman, en su artículo Nidui, Arur and Nefsifah, Social Pressure, indica que había 24 causas para invocar Nidui sobre la persona y que nadie estaba exento de ella ni por edad ni por condición social. Desde vasallo hasta el rey estaban sujetos a la disciplina Nidui. Cabe aclarar que también estaban envueltos los animales y hasta los objetos inanimados. Vamos entonces con Kerem o Jerem, que es la segunda etapa disciplinaria usado en el antiguo Israel. Aquí vemos que el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, Kerem o Jerem significa, entraña la idea de encerrar. Presenta, número uno, que cualquier objeto consagrado a Dios no tiene redención. Si se trataba de un ser inanimado, se entregaba a los sacerdotes. Y ahí tenemos la cita bíblica de Números 18:14. Si era una criatura viviente, incluso un ser humano, habría de recibir la muerte. Y tenemos la cita bíblica de Levítico 27, 28, 29. De aquí, de este concepto, proviene la idea de exterminio asociado a consagración. El vocablo Jerem, Kerem se aplica con frecuencia al exterminio de las naciones idólatras y vamos a ver más adelante reflejado eso en diferentes escenarios. Cuando concluye el tiempo de disciplina Nidui, o sea, vimos que eran de 30, 60, 90 días. Si la persona no cedía o mostraba arrepentimientos, entonces el consejo, compuesto por 10 personas, pronunciaba Jerem
o kerem, la maldición, formalmente sobre el infractor. El Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Ropero, página 717, expone que la idea principal era que una persona o cosa consagrada a Dios no tiene redención alguna, sino que habría de ser destruida como algo maldito. Bajo kerem o jerem, la persona se convertía en un paria social y pasaba a ser rechazado por la comunidad, y entonces pasaría al tercer paso o nivel de disciplina, que es shamata. La Torá describe la práctica de declarar kerem, lo que significa que la persona, incluso su familia, podía ser aniquilada y sus posesiones ser donadas al templo. Isaac S. Sassoon, en su artículo Obligating Kerem, indica que declarar kerem en la antigüedad era un asunto muy serio. Cualquier ser viviente estaba expuesto a la aniquilación. ¿Por qué? Porque no podía ser redimido. El relato bíblico de Josué presenta kerem en el asunto de Acán y su familia cuando escondieron los bienes destinados para destrucción. Josué 7:21. El poder de esta medida disciplinaria kerem residía en que era imposible escapar de ella. No tenía nada que ver con culpabilidad o inocencia. O sea, si la persona era inocente o culpable, eso era muy independiente de la decisión de kerem, de aplicar kerem. En Deuteronomio 20, 16 al 28 vemos la legislación kerem, y en Primera de Samuel 15 con la historia de Saúl y los amalequitas. Vemos entonces lo inexorable que resultaba estar sujeto a esta ley kerem. Shamata era la etapa más dolorosa y parte final del sistema disciplinario judío. La palabra hebrea shama significa obediencia y entraña el significado de escuchar y obedecer. La forma más severa de excomunión en la sociedad hebrea, y que consistía de la exclusión de la vida religiosa de por vida, la raíz hebrea sham, Strong la define de la siguiente manera: sham, 8033, partícula primaria, más bien de relativo 8341, allí transfiriendo a tiempo, entonces, a menudo de allí, o desde entonces, allá, allí, de ello, desde allí, en ella, lugar poner. 8037, chamá, de 8074, desolación. Todos estos son términos relativos a lo que entraña shamata, y vemos con esto desde en la entrada que se refiere a una palabra que implica separación. Continuando con shamata, Strong en su concordancia en 8045, shamat, raíz primaria, desolar, perecer, quebrantar, quitar, raer, segundo, exterminar, matar, asolar, borrar, desarraigar, deshacer, destrucción, destruir. Vemos entonces el contexto de una persona, animal, objeto, a la que se declaraba shamata, se le daba muerte tanto física como social. O sea, es una destrucción total, lo que implica la tercera etapa de disciplina del sistema judío.